Vamos a hablar hoy de técnicas de corte. Las técnicas de corte que yo realizo no son técnicas de cortes tradicionales. Yo tengo líneas de corte muy diferentes que hacen que el corte sea mucho más fácil y rápido de trabajar. Por ejemplo, en el cronograma, por ejemplo, craneal, yo siempre tomo la coronilla como la parte guía de los cortes. Y el segundo punto que yo tomo como mecha guía es el occipital, también como mecha guía. Y obviamente tomo los puntos de las cejas como mecha guía. O sea, hace que yo trabajo simplemente puros triángulos dentro del perímetro de la cabeza. O sea, yo no trabajo en líneas rectas como otros estilistas. Yo trabajo solamente diagonales que me hacen dar triángulos dentro del rostro del cliente. Porque si nos vamos al rostro del cliente, de ceja a coronilla yo tengo un triángulo. De ceja a nariz tengo otro triángulo. De nariz a finalizar los pómulos donde está el mentón tengo otro triángulo. De mentón a oreja tengo otro triángulo. De oreja a occipital tengo otro triángulo. Y de occipital a ceja tengo otro triángulo. Eso es lo que me hacen dar a mí las caídas de los layers o de las capas o de los cortes asimétricos que nosotros realizamos. Es por eso que cuando utilizamos estas técnicas nunca se van a ver líneas de corte y es mucho más fácil del corte. ¿Por qué? Porque no lo tenemos que revisar nuevamente. O sea, no tenemos que cortar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha para revisar si nos ha quedado mecha más corta o mechas más largas. ¿Claro? ¿Entendido esa parte? Perfecto. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a realizar el día de hoy, tanto en Carolina como en Mayerlin, a Carolina le vamos a hacer un bob. El bob que le vamos a hacer a Carolina, vamos a tomar un triángulo de coronilla a ceja y ceja, vamos a tomar otro triángulo de coronilla oreja a oreja y lo vamos a dividir, y de coronilla oreja a oreja en la parte izquierda lo vamos a dividir, y luego vamos a tomar otro triángulo entre occipital a cuello, y este es el triángulo que vamos a empezar a trabajar en Carolina para tomar la mecha guía. Y de aquí para acá vamos a empezar a cortar. Vamos a empezar a cortar de derecha a oreja, de centro a oreja y de centro a oreja. Y luego, antes de llegar a la coronilla, vamos a degrafilar con la tijera cocodrilo, que lo podemos hacer con ella o lo podemos hacer con el razor. ¿Ok? O navaja, como le llaman ustedes, como le llamamos todos. Tijera común y corriente vamos a utilizar en la parte de adelante para cortar todo lo que va a ser la parte de las orejas hasta la ceja y ceja, para perfilar y que el corte caiga mucho más en ángulo hacia el rostro, pero obviamente todo lo vamos a tener dirigido hacia atrás de las orejas. ¿Ok? Uniéndolo con ¿qué? Con mecha guía de lo que acabamos de acortar aquí en el centro. ¿Ok? Luego el triángulo vamos a dividir, vamos a hacer divisiones rectas hacia el centro, levantando a 120 grados, uniendo con mecha guía de la coronilla y cortando de coronilla hacia el frente en forma de deslizamiento de tijera. ¿Ok? Esto es lo que vamos a realizar en Carolina. Ok. Se ve bueno. Se ve bueno. ¿Preguntas hasta allí? No, estamos ¿No? claros. Vamos a pasar una silla aquí al centro para que todas se puedan parar y puedan observar lo que yo... Si quieres esta, Está bien, Oye, ¿tú grabas? perfecto. ¿quieres Me esta? grabas este Aquí la corte. ponemos con eso, entonces todas están en el centro. Por eso todas están en el centro y pueden estar observando lo que yo voy a ir realizando. No, porque no quiero. Y pueden hacer todas las preguntas que quieran. ¿Ya viene esta lavada? ¿Sí la vas a cortar? Sí, ella corta en seco. Ah, ¿siempre cortas en seco? Sí, Sí, yo me lavé esta mañana y me cepillé. ella sabía que iba a ser la modelo. Ay. No, por eso fue que se regaló. Por eso no fue que por me otra vine cosa. de Broward para acá.
Ella canceló la clase que tenía. Qué bueno. Ella canceló la clase que tenía simplemente para venirse para acá. Entonces tomamos la primera división de ceja coronilla. Recordemos que dependiendo el cliente, obviamente el triángulo va a ser mucho más profundo o va a ser mucho más que delgado. Le dije que no bregaremos sobre las 8 o 2 y 10 que estábamos en Yo, por ejemplo, siempre trabajo la parte, cuando digo que mi mecha guía principal es la coronilla, es porque, y tomamos de aquí de coronilla a detrás de la oreja, Otro triángulo. otro triángulo. todo lo divides antes de Sí, todo lo divido antes de empezar a trabajar. Perdón, Aquí está, esto no lo vamos a chequear. yo vengo para acá. Y luego entonces tomamos de este triángulo, ubicamos el occipital de Carolina que va a estar acá y vamos a venir a levantar este otro triángulo. Podemos decir que Carolina tiene una cabeza semi perfecta. No, just kidding. Just kidding, ¿El Carolina. triángulo es opuesto? ¿Es en B, digamos? Sí. Sí, Ok. De igual manera ahí va a quedar video te lo pasamos. registrado. Ah, tú también estás. Ese es el de ella, ella está grabando. Este es el mío, entonces ahí está quedando grabado completamente. Ok, perfecto. Otra de las técnicas que yo utilizo es que yo nunca hago mucho movimiento de codo para lograr hacer 0 grados, 45, 90 o 120. Yo simplemente manejo el movimiento de la cabeza de la clienta hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás para lograr, por ejemplo, aquí estamos trabajando 120 grados. Aquí estamos trabajando 90, 45 y 0 grados. Lo mismo lo hago hacia la parte de la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Porque es mucho más fácil y obviamente el ángulo no queda al brazo del estilista que está cortando, sino que queda al ángulo de la cabeza de la clienta que estamos trabajando. Es por eso, por ejemplo, si ustedes simplemente por pura curiosidad, un día toman y cortan el lado derecho en ángulo de codo y al otro, el mismo corte lo hacen en ángulo de la cabeza de la clienta, se van a dar cuenta que hay mucho más movimiento, hay mucho más wave, o sea, el cabello se ve mucho más libre. No es que quede mal, simplemente es que queda mucho más suave la caída del cabello. Luego, después de eso, simplemente pueden corregir nuevamente para que los dos lados queden iguales. Pero lo que yo siempre le digo a mis colegas, por ejemplo, lo mismo que a mí me dicen cuando voy a hacer training con Tony Angay o con Vidal Sassoon, me dicen, no comas entero. Don't eat too fast. You have to prove yourself if what I tell you is the truth. Because if you know you just only do the haircut and you no idea what you're doing. And I try to speak in English and Spanish because this video go to YouTube, so I wanted that all my followers and all the customers can understand what I say in English and Spanish. Okay, perfecto. Entonces, ¿Estás cogiendo esta clase en inglés Ya. aquí, Mimi? Good. bueno, tomamos entonces el occipital y lo localizamos y simplemente aquí voy a tomar la primera mecha guía. ¿Ok? Entonces, bloqueo, tomo el occipital, la primera mecha guía y bloqueo. Por ejemplo, muchos estilistas en la época, por ejemplo, de Glenda y mía, ¿cómo es que es tu nombre, mi amor? Ana. Y de Ana, nos decían, por ejemplo, cuando nos enseñaban a cortar, que todas estas mechitas nos hacían, nos molestaba para hacer el corte bob. Hoy en día, por ejemplo, lo que se está utilizando son desconectados tanto en la nuca. Entonces, todas estas mechitas que tiene la clienta extra, que nos molestaban hace años, hoy en día los tomamos a favor de nosotros. Es como cuando estamos haciendo los cortes los colores modernos hoy en día. Todo lo que se utilizaba anteriormente en cortes era mechas desde la raíz hasta las puntas. Hoy vemos que lo que está de moda es tener la raíz más oscura,
tener mechas desconectadas en colores de freehands. Entonces, todo lo que anteriormente se veía mal, hoy se ve bien. Simplemente lo estamos haciendo de una manera diferente para crear una dimensión tanto en el corte como el color. Otra cosa que yo hago, y es lo que vamos a hacer con el corte en desconexión en capas largas con Mayerlin. Yo, a medida que voy haciendo el corte, esta es la misma figura que yo realizo para cuando hago las mechas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces las mechas y el corte van a tener la misma consecutividad. Es decir, si tú sacas las mechas de esta manera en papel aluminio, pero estás cortando en diagonales, cuando terminas de cepillar, tú dices, wow, me quedó súper lindo el color, me quedó bien el corte, pero hay algo que no conecta. ¿Por qué? Porque el corte y el color están ubicados en diferentes ángulos, entonces no tienen conexión. ¿Ok? Entonces siempre, por ejemplo, si yo quisiera darle algo diferente al color de Carolina el día de hoy, entonces lo que yo hago, por ejemplo, después del corte, es hacer las mismas divisiones para el color y, por ejemplo, toda esta parte de abajo lo coloco con 20, esta parte del centro lo coloco con 30, la parte de arriba la coloco con 20 y los laterales lo coloco con 30 volúmenes. Entonces me va a quedar el mismo rojo, pero en diferentes dimensiones de rojo. ¿Por qué? Porque está aplicado en diferentes peróxidos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la misma división de que acabo de hacer con el corte. Entonces eso mismo lo podemos hacer con Glenda, eso lo mismo podemos hacer con Mayerlin o con cualquier otro cliente. ¿Ok? Entonces bajamos la cabeza de Carolina a un ángulo de 0 grados y simplemente entonces lo que vamos a tomar es el cabello de Carolina y vamos a cortar. La Carolina tiene primero la mecha, tomamos como mecha guía, la mechón más corto que tenga ella y empezamos a deslizar la tijera hacia arriba, de adentro hacia afuera, por la parte de arriba. Carolina tiene un cabello demasiado, con mucho volumen y muy pesado, entonces la idea es hacerle corte interno y corte externo. Luego entonces tomamos la mecha guía y la subimos imaginariamente hacia arriba y lo que vamos a hacer es deslizar la tijera ahora nuevamente de afuera hacia ¿dónde? Hacia adentro. Y allí vamos a obtener la primera mecha guía que tiene Carolina. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que esta mecha guía con esta están iguales acá. Obviamente Carolina tiene aquí una pequeña cicatriz y obviamente en este lado hay menos cabello, pero las dos mechas guías están iguales. Entonces esta va a ser mecha guía para la derecha y esta va a ser mecha guía para la izquierda. Entonces simplemente empezamos a tomamos diagonales, no tomamos recto, sino que vamos a tomar las divisiones como diagonales. Y obviamente seguimos ¿qué? Separando el resto del cabello para no traerlo hacia el lado que ya hemos cortado. Luego levanto, ojo, por ejemplo, Glenda me dice, Javier, yo quiero crear mucho más layers, entonces Glenda no lo va a levantar a 45 grados, Glenda lo va a levantar a ¿cómo? A 90 o lo puede levantar a 120, dependiendo la cantidad de layers que ella quiera lograr hacer. Yo en este momento le estoy creando a Carolina solamente a 45 grados, pero obviamente ustedes pueden tomar este corte y lo pueden hacer a ¿cómo? A 90 o lo pueden hacer a 120. 120, por ejemplo, este corte, cuando estén haciendo esos bobs medianos hasta la nuca, lo pueden hacer ustedes a 120 como los que tiene Khloe Kardashian y se les van a ver mucho más bonito, porque lo van a hacer a 120 grados, entonces les va a crear una dimensión mucho más linda. En este tipo de corte... ¿Se corta igual, de la misma forma? Se corta igual de la misma forma. Aunque cambie el tamaño, ¿verdad? Aunque cambie el tamaño, exacto, porque entonces lo que estás haciendo es creando a 120 para crear un bob mucho más largo. Aquí en este caso, por ejemplo, este tipo de cortes más cortos que el bob hasta la altura de los hombros, porque obviamente con Carolina ya hemos estado hablando y Carolina dice que lo tiene demasiado largo, que ella quiere un poco mucho más corto. Entonces yo esta parte del corte, por eso hablé de la navaja en la parte de la explicación del corte. Yo primero corto en tijeras y luego corto en navaja, porque la tijera me da la opción, si ustedes ven acá, me da la opción de crear toda esta zona y me da la opción de crear todo este vacío. Si yo creara este vacío, por ejemplo, este tipo de corte de bob le queda bien a una señora mucho más tradicional, porque le quedan todas estas mechitas largas que obviamente después de estar bien cepillado se va a ver mucho más delicado. Pero en este caso lo que yo ahorita voy a tomar el razor y voy a perfilar mucho más estas mechas para que me queden mucho más cortas y suaves.
¿Por qué? Porque ella es una chica mucho más joven y se le va a ver mucho más lindo que esté mucho más corto y en la parte de acá mucho más largo, que eso es el objetivo. Te vamos a hacer el mismo trabajo ahora al lado izquierdo. El movimiento el movimiento del dedo de la mano izquierda es muy importante de que no lo dejen quieto cuando están cortando. ¿Por qué? Porque pueden crear hueco dentro del corte que le están realizando a la clienta. Hay muchos colegas que llegan y me dicen, Javier, te seguí el video en YouTube, pero no me quedó igual. Me quedó bonito, pero no me quedó igual. Y yo llego, entonces siempre la pregunta que yo siempre le hago a ellos es, ¿moviste los dedos de la mano izquierda cuando estabas creando los layers hacia arriba? Oh, no, se me olvidó esa parte. O hacia abajo si lo estás haciendo por dentro o por fuera. Oh, no, se me olvidó esa parte. Y yo digo, bueno, ahí creaste un bob sencillo y por eso sientes que no tiene movimiento. Dice, ah, eso fue. Yo le digo, claro. Dice, ¿lo puedo volver a corregir? Yo le digo, sí lo puedes volver a corregir. Eso no tiene ningún problema. O sea, esa parte sí no tiene, digámoslo así, ninguna extra condición, digámoslo de esa manera, que muchas veces cuando realizamos un corte y se nos olvida un paso, el corte queda completamente perdido. Así nunca había cortado yo un bob. ¿No? No. Yo lo he cortado diferente. Todos los días aprender con algo. Claro. Porque yo lo comenzaba a cortar así, aquí en triángulo, permiso, aquí, pero no hacía para arriba y comenzaba a dividir. No, Las divisiones, Ya, sí. división, Las división. ese es el, Tiene una división. ese es el típico bob tradicional Sí, que ajá. la idea del día de hoy es crear diferentes técnicas de corte, ¿no? Sí, Porque claro. si no, ¿para qué vengo si voy a hacer lo mismo que usted ya sabe? Obviamente, aquí empieza, perdone que les dé la espalda, chicas, a ustedes sí les toca estarse moviendo a medida que yo voy cortando para que vayan tomando toda la línea del corte. ¿Cuál es mi mecha guía acá? Mi mecha guía es el primer layer que yo le he creado a ella. Por ejemplo, como le explicaba yo a ustedes, Glenda, ustedes pueden crear la primera mecha guía a 90 o a 120. Si lo crean a 120, o sea que la primera mecha guía va a quedar aquí en el occipital. Es cuando los bobs quedan completamente pegados en la nuca. Pero en este caso lo estamos haciendo a 45, o sea, pero lo pueden crear a 90, 45, 120. Entonces, obviamente, mi mecha guía me quedó a ¿cuánto? A 45. A mí me encanta el movimiento de 45 grados. A mí me gusta más el de 45 que el de 120. Yo se lo hago mucho a las señoras mayores. Como a las señoras mayores que les gustan el bob mezclado con pixie haircut. El famoso bob que siempre se hace con pixie haircut, que queda muy bonito. El pixie haircut queda en toda esa parte y el bob queda aquí, que después se lo tiran hacia atrás. Pero en personas jóvenes como Carolina no me gusta hacerlo. I don't know, because I feel que es un poquito too much. Muy pesado. Obviamente los bob, yo por ejemplo los perfilo siempre al final con tijera de doble filo de navaja. Ahora simplemente lo que hago es soltar y vengo a tomar otras mechas guías, todo en triángulo. Simplemente lo que yo voy subiendo, por ejemplo, la primera mecha guía que tomé siempre fue la finalización de la oreja. Ahorita me voy a venir a mitad de la oreja. O sea, los puntos míos de referencia siempre es el rostro de la clienta. Yo no tengo puntos de referencia, es como nos enseñaban tradicionalmente a cortar el cabello. Yo todos los puntos de referencia va a ser las orejas de las clientas. Por eso, por ejemplo, cuando yo les digo a mis colegas, no sigan el paso a paso perfecto del corte mío. ¿Por qué? Porque cada clienta tiene el nacimiento de la oreja diferente. O sea, esos son los puntos de partida y de inicio de cada corte. O sea que el bob que le haga a ella, por más de que tú lo hagas igual al bob de la clienta que tienes a la derecha, le va a quedar o más largo o más corto o le va a quedar con más layer. ¿Por qué? Porque hay orejas mucho más largas, hay occipitales que crecen mucho más cerca a la coronilla,
o hay otros tropicales que crecen mucho más abajo, pegado a la nuca. Entonces, dependiendo de eso, el corte queda en diferente forma. Entonces, ahorita vamos a tomar mitad de la oreja. Sí, las cabezas siempre son diferentes. Sí. Cada cabeza. Y las mejillas, ¿no? También, o sea, por Sí. ejemplo, cuando yo tomo como referencia mejillas o cejas, hay algunas cejas que crecen diferentes a otras. Totalmente. Entonces, obviamente, el corte va a quedar diferente que lo que le quedó a la otra clienta. Entonces, no es que el corte haya quedado diferente, es que simplemente quedó con mucho más layers o con menos layers. Esta zona de acá la voy a empezar a cortar toda con navaja. Por ejemplo, si ustedes, lo mismo, cuando vayan a cortar con navaja, pueden cortar a 120, a 45 o a 90 grados. Cuando están cortando, por ejemplo, en seco, hay un producto que nosotros tenemos que es el hair gloss. Por ejemplo, cuando ustedes colocan el hair gloss para cortar, por ejemplo, cuando ustedes sienten que la tijera, que la navaja que tienen es una navaja de pronto que no está muy nueva y que siente que de pronto no puede cortar perfecto y que de pronto va a empezar a cortar de una manera que el cabello te va a quedar rasgado, utilizamos el hair gloss. El hair gloss lo vamos, ¿qué estoy sudando? Sí, pero es que no estaba puesto el aire ahora. Ya lo pusimos. Ya lo pusimos, bueno. Sí, ya. El hair gloss lo vamos colocando a medida que vamos realizando el corte con navaja y obviamente nos va a quedar el corte muchísimo más que sano. O por ejemplo, si ustedes sienten que el cabello de la clienta está demasiado horquillado o está demasiado quemado por procesos de decoloración, entonces simplemente lo que hacemos es aplicar el hair gloss y eso nos va a ayudar a que el corte quede muchísimo más que sano. Entonces, por ejemplo, si ustedes se están dando cuenta, yo estoy trayendo todo el cabello hacia atrás, no lo estoy trayendo hacia adelante. Es decir, por ejemplo, Glenda, ahorita me decía, con la otra colega, me decían, yo el bob lo hacía anteriormente de esta manera, nunca lo había hecho de esta forma, siempre cortaba primero el triángulo y luego iba trayendo el cabello hacia el centro. Es básicamente el mismo estilo, simplemente que cambiamos la técnica, pero siempre vamos a respetar. ¿Por qué? Porque los bobs siempre se cortan de adelante hacia atrás. Esa parte sí nunca cambia, si se dan cuenta. O sea, la regla número 1 de ahí del bob no se destruye ni se cambia. ¿Por qué? Porque si cambiamos la técnica principal del bob, que es esa, no estaríamos haciendo un bob. ¿Ok? Simplemente estamos cambiando algunas partes de la técnica para crear un bob mucho más divertido. Obviamente, por ejemplo, yo aquí, porque lo estoy explicando el día de hoy, obviamente me demoro muchísimo más porque lo estoy haciendo paso a paso y voy parando y voy explicando. Pero este tipo de bob, por ejemplo, cuando yo lo hago con mis clientes en la peluquería o en los seminarios, yo este tipo de bob los termino en 20 minutos y obviamente es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque a medida que vamos cortando de esta manera, no tenemos necesidad de estar corrigiendo mucho porque inmediatamente estamos cortando de la manera correcta que es. ¿Por qué me gusta cortar toda la parte de atrás después de crear la base con navaja o con razor, como usted lo quiera llamar? Porque me da una definición mucho más suave y no tengo que empezar luego, por ejemplo, a cortar nuevamente el bob para crear suavidad. Pero por ejemplo, si usted quiere crear suavidad en el bob, simplemente pueden hacer esta otra técnica. A medida que voy cortando, lo voy explicando varias técnicas. Bajamos la cabeza de la clienta, tomamos la tijera perpendicular y simplemente vamos cortando de esta manera y deslizamos la tijera. Esto nos va a ayudar a que el bob quede mucho más suave y con mucha más caída en la parte de atrás. Carolina, ahorita le tenemos que aplicar un acondicionador porque mi chiquita se le olvidó aplicarse buen tratamiento acondicionador el día de hoy. Necesitaba corte. Tenemos un tratamiento de... Sí, hay que venderle la nano. Hay que venderle la nano a Carolina porque está indisciplinada. Y ¿Ella con qué empresa trabaja? Lo mejor no diga. Yo soy clienta hoy. Usted trabaja en una ¿Qué excusa? oficina. Que ella es clienta hoy.
Ella trabaja en una oficina, ella no es técnico ni nada por el estilo. Hoy es cliente de la peluquería. Y aquí le hemos arruinado el pelo, va a decir. No, aquí se le va a mejorar. Claro. No, mi cabello está descolorado. Bueno, chicos, por ejemplo, todos los colegas que están viendo el día de hoy esta clase, que la van a ver por Facebook, que la van a ver por YouTube, esto es una clase que Glenda Hair Salon en Miami se ha ganado por su fidelidad con la compañía y obviamente no ha sido la única clase que ella ha tenido personalizada, ha tenido tomas de peluquería y obviamente esta es una clase porque ella se ha ganado, digamos de esa manera, por ser fiel a la empresa. Entonces, a todas mis clientas que no las he podido volver a atender, porque ahorita vivo fuera de Miami, las invito a que vengan a Glenda Hair Salon y que sean clientes de este salón de belleza, ya que es un salón de belleza donde le van a prestar un servicio como a ustedes les gusta. A todos mis clientes que viven en el área de South Beach, por la West Avenue donde yo vivía antes, los invito a que vengan acá. Glenda, ¿cómo es la dirección de acá? 2170 Southwest, 21 Terra, Miami, Florida, 33145, Salón Glendas. Ok, allí ya lo tienen Los entonces, esperamos. chicos, para que vengan. Entonces, para que se sientan como en casa. De verdad que sí, es un salón de belleza muy bueno, que prestan un servicio excelente. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es que ya voy a terminar de cortar con navaja y voy a empezar a cortar con tijera la última zona. La última zona, por ejemplo, ella tiene el cabello bastante reseco en la parte del centro. Aquí tengo la mecha guía más corta. Entonces lo que voy a hacer es cortar con pico de ¿qué? De tijera. Ya voy a estar adelante. Aquí lo único que me va a pasar a mí es que me voy a quedar matriculado con esta clienta. Yo creo que sí. Que si es algo bueno no tengo ni idea, pero ahí lo veremos. Si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita, no en este, cuando ya empieza a cortar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, que inmediatamente, cuando hacemos el bob tradicional, estas zonas quedan completamente demarcadas y al final es que tenemos que tomarla y perfilarla. Pero aquí a medida que vamos cortando, vamos perfilando y vamos haciendo el corte, digámoslo de esa manera, para ir difuminando la línea de marcación. Esta parte de acá es muy importante que la subamos, así sea muy corta. ¿Para qué? Para unificarlo con lo del centro y que vayamos perfilando y que los layers vayan quedando completamente difuminados. Ahorita después de que cortemos, obviamente suavizamos las líneas de corte con blower y luego lo terminamos con tijera de navaja, de doble filo de navaja.
una ventaja. Queda precioso. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo visualizo. Y obviamente ya a Carolina se le fue todo ese cabello Ya sano no, mire, que tenía. Nos quitó la venta. Es que mira, yo le embellezco el caballo a todo el mundo, no me da tiempo a mí. Casa de herrero, cuchillo de palo. Por eso ella llegó y me dijo ayer, Javier, puedo ir. Pero yo sabía lo que ella venía. Ah, yo quería ver el corte. No, por eso me están grabando para que usted lo Por vea. eso, por eso. Claro. Ahora te lo pasamos. Con el mío, cara, con el mío. Tú también eres peluquera, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Estamos Carolina, de colegas. Carolina es colega. Colega, sí. Hay mucho que aprender día a día. Sí, vale. Y en este tipo de trabajo Sí. más. En esa industria. Yo ahorita viajo el 22 para Nueva York, con Tony Angay Oh, y con Vidal Sassoon. súper. Y obviamente voy a estar allá. Son 5 fines de semana y 5 meses. 5 fines de semana, 5 meses. Sí. Wow. O sea, el Pero primer- te vas solamente los fines de semana. Solamente un fin de semana cada mes. Ah, ok. Oh, ¿a New York? A New York, sí. Ahorita que empezamos a tomar diagonales, ojo, es muy importante que los diagonales sean muy como delgados, que no sean gruesos, que los diagonales sean delgados. Entonces tomamos el primer diagonal, inmediatamente bloqueamos. Esa es la parte fundamental del corte. Por ejemplo, siempre hay estilistas que les gusta tomar los diagonales muy gruesos. Entonces la línea de corte se pierde y obviamente no nos va a dar. A mí me gusta cortar en pico de tijera para que no me quede tan recto, sino que quede mucho más suelto. Sí, eso me di cuenta, que las líneas las haces finas. Sí, Eso está bien. no me gusta hacerlas gruesas. Claro que hay estilistas que lo hacen y obviamente les funciona. Y ustedes saben, colegas, por ejemplo, esto es, por ejemplo, ustedes saben que esto es la credibilidad que tú tengas con tu cliente. Entonces, por ejemplo, usted le pueden hacer cualquier cantidad de variación a este bob. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos o lo que yo siempre le digo a los estilistas es aprendan la técnica, pero añádenlo con lo que tú sabes hacer. Claro. ¿Cierto? O sea, con eso queda el corte muchísimo más, digámoslo así, personalizado para cada uno. No queda, por ejemplo, no queda igual para cada tipo de cliente. Hay estilistas, por ejemplo, que no hacen el pico de tijera, sino que hacen feather al final, que es lo que estoy haciendo yo. Entonces, obviamente, queda el mismo bob, pero con un movimiento diferente. También va a depender de la condición del cabello, de la cantidad, De la textura. de la textura. Obviamente, por ejemplo, aquí hemos logrado... El cabello de Carolina, por ejemplo, es un cabello que, aunque es liso, obviamente a lo que yo me voy, por ejemplo, y me refiero, por ejemplo, hay algunos estilistas que terminan el corte feather de esta manera. Entonces, obviamente, la caída queda mucho más suave, que eso lo podemos hacer ahora. Ahora podemos tomar y hacer feather todo el resto de la cabeza al finalizar, cuando ya peinemos, y obviamente el corte va a quedar, digámoslo así, mucho más suave en la caída. Uy, Carolina, ya tiene forma el corte. Ya se le ve la cara. Ya se le ve la cara de Bob. ¿Ya? Ya. Es que Bob apenas estaba naciendo hace 20 minutos. Ya tenemos las piernitas afuera. Obviamente siempre, por ejemplo, al finalizar el largo, yo lo voy perfilando más o lo dejo mucho más suelto. Ahora, por ejemplo, lo que yo hago es llevar todo el cabello de esa zona hacia acá y, ¿sí ven? Como de una vez corrijo.
Y siempre, por ejemplo, es mejor cepillar con este tipo de cepillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese cepillo te da el movimiento de que el corte te quede suelto, que no te quede around. Pero, obviamente, dependiendo la clienta, usted puede tener una clienta muy tradicional, una señora mucho mayor, y obviamente a ella le va a gustar que queden los cepillados rounder. So, dependiendo del gusto de cada cliente que tengas en la silla de trabajo. Ustedes saben que cada cliente tiene su propio estilo. Siempre, por ejemplo, aunque el bob que nosotros hagamos sea igual que la técnica que nos han enseñado, muchas veces el cepillado final hace que el bob quede completamente diferente. Sigue siendo el mismo, pero obviamente la finalización es completamente diferente. Si ustedes se pueden dar cuenta, nosotros los estilistas sabemos que los clientes siempre tienen más cabello en una zona que otra. La parte de Carolina, ella tiene más cabello al lado derecho que al lado izquierdo. O sea que lo que ella pensaba que ella era perfecta, no, ella no es perfecta. Yo cuando dije eso. Es perfecta a los ojos de Dios, nomás. Sí. Pero en el corte aquí estoy viendo que no, Carola. No. Tienes más cabello al lado derecho que al lado izquierdo. Pienso más de un lado que del otro. No sé si pensarás más, pero ya te descubrí que tiene más el lado de un lado que en el otro. Yo tengo más que en el lado izquierdo que en el lado derecho también. ¿Cuál es tu lado? Derecho. No, pero cuando estás peinando, ¿cuál lado? Ah, está la avispada. Bueno, sí, tienes toda la razón. Sí. Ella nos salió más, ella nos salió presidente. Adelantadita. Pero tienes toda la razón, lo tiene peinado hacia ese lado. No, pero es más. Ah, Siana, ¿y usted? No, ¿Y usted de qué lado tiene más? es El derecho. pero el izquierdo. Izquierdo. El izquierdo. Por ejemplo, otra cosa ¿por qué me gustan hacer este tipo de bobs? Porque son bobs que son programados. Es decir, ¿a qué le llamamos nosotros cortes programados? Corte programado le llamamos nosotros a los cortes que tienen ciertas líneas de marcaciones que solamente se las podemos hacer nosotros. Es decir, que después de 4 o 5 semanas las líneas se pierden y la cliente tiene que volver a venir. Cuando haces un corte simétrico, como nos lo enseñaron hace 10 años, 20 años, el tradicional, son líneas de corte que por más de que crezcan siguen siendo iguales todo el corte y la clienta se lo puede dejar crecer por meses. Y se pierde la clienta. Cuando haces cortes programados, son cortes de que la clienta siempre tiene que estar viniendo a limpiar y a perfeccionar. Entonces yo siempre voy a tener la clienta mínimo cada 4 semanas, máximo cada mes y medio. Entonces siempre, tanto en layers como en cabellos cortos o como los de ella, que son pixie haircut, siempre hay que hacerlos programados, por eso no pierdes tu cliente. O sea, ya me matriculé. Cada 4 semanas. No, yo ya me matriculé porque tú no pagas, mijo. Yo soy el perjudicado. En este caso yo soy el perjudicado. Aquí, como les dije, chicas, si se acuerdan, el triángulo del frente, entonces lo que yo voy a hacer es tomar líneas que rectas y levanto dirigidas hacia el rostro. Pero la línea recta la voy a unir ¿con qué? ¿Con el cabello de dónde? Con el que tienes en el... De atrás. Entonces yo voy a tomar una mecha guía, que va a ser esta. Y obviamente la ubico, la mecha guía, y la mecha guía la empiezo a cortar hacia adelante de esta manera. Yo la punta de acá decido hasta dónde cortarla, si la quiero muy larga o si la quiero muy corta, porque esta mecha de acá es la que va a soltar hacia el lado derecho o izquierda, donde la clienta se lance el cerquillo, como lo tiene más o menos Glenda en este momento. De lado. O sea, yo ya tengo mecha guía acá, entonces lo que voy a hacer es girar la cabeza de la clienta hacia el lado donde está mi cuerpo y empiezo yo a traer otra línea de corte hacia el centro, localizo mi mecha guía
y sobre la mecha guía empiezo a cortar con deslizamiento de tijera hacia abajo. Mecha guía. Ahora me vengo yo hacia el otro lado, ladeo la cabeza de la clienta hacia el lado contrario, localizo la mecha guía y obviamente hago deslizamiento de tijera hacia la punta dependiendo cómo quiero cortar. Por ejemplo, este tipo de corte yo siempre lo utilizo, esta división del triángulo, así vaya a ser el bob tradicional. Es decir, por ejemplo, el bob que ustedes hacen tradicional, hago toda la división tradicional, pero el triángulo acá lo dejo de último y ese sí, entonces hago un bob tradicional desconectado. Es decir, el triángulo de acá me va a dar esa zona mucho más suave cuando la clienta se suelta o cuando la punta cae hacia el rostro. Todo el resto me queda completamente no corte programado, me queda corte simétrico, no asimétrico, pero la desconexión está en el triángulo. Es decir, aquí me va a quedar mucho más con más movimiento. El cliente no te va a estar viniendo para corte cada 4 o 5 semanas, pero al menos cuando se venga a hacer el cepillado te va a decir: ay, ¿será que me puedes arreglar el cerquillo en la parte de abajo que ya me lo siento que no me lo puedo moldear como tú me lo moldeaste antes? Entonces tú le dices, claro, son $10 más, $15 más, lo que tú quieras cobrar allí. O sea, estás haciendo un corte no programado, pero obviamente estás haciendo una desconexión que te va a ayudar a que el cliente te esté regresando al menos a perfilarse el cerquillo que ya tiene. Así que ya sabes, Carolina. Ya sé. No, yo ya, Glenda, yo esta clienta no paga. Ese cliente no paga. Créame, Ay, Glenda, qué yo esta clienta yo ya me acabo de matricular, fui yo. Me pusiste la soga al cuello. O sea, aquí ya pueden ver Qué lindo ustedes, se ve, lo que, bello. obviamente ahorita lo que voy a hacer es cepillarlo. De este lado que yo me peino. Puedo Ok, utilizar cualquier... una pregunta. Ven para acá, mi vida. Una pregunta. No, espérate, quédate ahí. Una pregunta. Cuando tú cortaste para esta dirección, tú dirigiste la cabeza hacia este Ujú. lado. Cuando cortaste hacia esta dirección, Ajá. dirigiste la La cabeza, cabeza hacia para acá. este lado. Para darle movimiento Para de darle 45, movimiento de 45 grados. Ok. Por I ejemplo, got it. pero si tú quieres simplemente la moldear, si lo vas a hacer, si lo estás haciendo a 90, porque quieres que el cerquillo te quede mucho más largo, obviamente lo haces a 90. Ok. O lo haces a 120 si quieres que le quede demasiadamente desconectado, cosa que ya se peine toda esta parte para atrás y el mechón solamente le caiga largo a la parte del rostro. O sea, la parte del triángulo de acá, chicos, que me están viendo, muy buena la pregunta que hizo Glenda. Tú lo puedes decidir si lo haces a 45, a 90 o a 120. 45 si quiere que perfile esta parte de acá. Carolina es una mujer que tiene un rostro redondo, entonces obviamente yo lo hice a 45 para perfilar esta zona de Carolina, la parte de los pómulos. Pero si es una mujer que tiene el rostro largo, obviamente lo voy a hacer a 120 para crear y cortar el rostro largo y que se vea mucho más corto, ¿ok? O lo pueden hacer a 120 si la mandíbula y los pómulos son muy sobresalientes, lo hacen a 90, con eso le va a caer sobre esta mecha de acá el cerquillo. O sea, dependiendo del tipo del rostro, tú haces 120, 90 o 45. 0 grados nunca lo recomiendo porque entonces ya no queda bonito ni se va a ver ninguna perfilación. No, voy a abrir. Ven, sí, muy aburrido como diríamos. Ok. Ven para acá, Carolina. Niña bonita, Sí, niña bonita. Niña bonita. Ya puedes parar, yo mientras tanto, los 3. Ahorita lo que... Entonces ahora lo que vamos a hacer es
el movimiento. Ustedes pueden ver allí el antes y el después. Me encanta. Linda, Tomamos una cantidad mínima de nuestra pasta moldeadora y obviamente lo que vamos a hacer es texturizar ustedes pueden ver aquí el antes y el después de esta chica como llegó ¿Cómo se fue? y cómo se fue. Nice. Wow. Por ejemplo, entonces lo que yo le decía a ustedes, chicos, esta zona de acá, ustedes pueden crear, nosotros empezamos a 45, pero si ustedes lo quieren hacer a 90 o lo quieren hacer a 120, esta zona de acá les va a quedar mucho más pegada al cuello. Obviamente en ella la idea era hacérselo a 45 para crear este movimiento que ustedes ven acá. Si ustedes ven, las líneas de marcación son completamente difuminadas, no hay ninguna línea de marcación recta, como muchas veces quedan en los box, y por eso nos demoramos horas y horas después de que terminamos un box tratando de ¿qué? De difuminar toda esa zona. Cuando hacemos el corte de la manera en que yo lo hice, inmediatamente vamos difuminando y no tenemos que matarnos allí creando y levantando la peineta y volver a crear y volver a bajar y volver a traer para perfilar. Y lo mismo la mecha cae inmediatamente hacia la parte de atrás. Si ella quisiera peinar esto como lo tiene Glenda hacia atrás, lo puede hacer y obviamente le va a quedar perfecto, pero obviamente ella no le gusta y por eso le estamos peinando hacia adelante para crear este ángulo. Entonces espero que les haya gustado, espero que lo hayan Precioso, disfrutado. bello. Arriba, un vestido a la rodilla, unos zapatos altos y la cartera al lado. Y las pestañas, esa idea de las pestañas. Pestañas. Allá voy. Bello le quedó. Gracias, mi amor. Tiene que ser una cita con Tatiana. Ahorita vamos Ah, no eres entonces, tú la que ahorita